Ahora continuaremos con el programa. Nuestra siguiente conferencista es Carlota Gómez Herrera. Carlota Gómez Herrera es estudiante del grado de Filosofía en la Universidad de Valencia y becaria de colaboración 2020-2021 por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia. También es investigadora en el campo de la filosofía política, moral y social. Actualmente está trabajando en su trabajo de fin de grado dedicado al estudio de la metáfora en Friedrich Nietzsche y su correspondiente interpretación realizada por Sarah Kaufman en Nietzsche et la Métaphore, como referentes básicos para orientar la investigación a esclarecer cómo la presencia de la filosofía nietzscheana en sus relecturas feministas nos permite identificar numerosas instancias críticas capaces de revitalizar las bases teóricas de la tradición feminista. Ha participado en la organización de la 12ª Olimpiada de Filosofía de la Comunidad Valenciana 2020. Cursó el taller de lectura Filosofía en Mujeres Grandes, el neoliberalismo como forma de vida, impartido por Dolores Sánchez Durá y Maite Larrauri Gómez 2019, como el Seminario de Historia de las Ideas Políticas y Simposios UCV 2018. Actualmente asiste, entre otros, activamente a los encuentros del proyecto de innovación docente Ethos Living Lab, Ética y Profesiones del Survey de Formación Permanente e Innovación Educativa, al Seminario Permanente de Filosofía Política de la Universidad de Valencia, como al Seminario Permanente de la Fundación ETNOR, Caminos de Futuro en Tiempos de Coronavirus, una perspectiva ética. Recibamos a Carlota Gómez Herrera con su ponencia titulada Género, Espacio y Democracia desde la Filosofía Política. Notas sobre Iris Marion Young y Wendy Brown. Puede comenzar. Muchas gracias tanto por tu ponencia como por tu presentación. Buenas tardes desde España. Bueno, la presente comunicación se propone extraer los fundamentos teórico-prácticos de dos figuras fundamentales en lo que respecta al ámbito de la filosofía política contemporánea, a saber, por un lado, la reconocida filósofa política y feminista, Iris Marion Young, como por otro, la asimismo filósofa y politóloga Wendy Brown. La labor que ambas, en términos generales, han llevado a cabo en el terreno del discurso político feminista contemporáneo ha ayudado a evidenciar las líneas de fuerza que dan unidad y sentido a algunos de los problemas actuales de la teoría política. Mientras que las reflexiones jungianas en concreto invitan a cuestionar críticamente aspectos como el origen de las injusticias estructurales, la responsabilidad por la justicia social o la capacidad colectiva de una acción, el planteamiento de Brown profundiza en cuestiones como la identidad política, las formaciones de poder y la ciudadanía en las democracias liberales contemporáneas. Así pues, esta ponencia se propone como objetivo principal desvelar las distintas capacidades feministas que contienen ambos enfoques y extraer de ellos una posible función existencial y pragmática que, a partir de la teoría política como ideal regulativo, una instancia crítica, genere nuevas dinámicas y paradigmas espaciales que establezcan vínculos sociales y ayuden a recuperar espacios para la convivencia igualitaria. Principalmente, ¿con qué fin? Pues con el fin de situarlos en pleno diálogo con el feminismo en el marco de una democracia que reflexiona las injusticias estructurales globalmente articuladas y su relación con el espacio. Por ello, en primer lugar, me centraré en analizar las premisas de Young que presenta de la responsabilidad en su obra póstuma Responsabilidad por la Justicia, bajo un enfoque hermenéutico que permita unificar un punto común a partir de la multiplicidad de experiencias de desigualdad que aún hoy día la mujer sufre, tanto como ciudadana como sujeto humano de derechos concretos. En segundo lugar, explicitaré en qué medida la recuperación del pensamiento político nietzscheano por parte de Brown ofrece numerosas instancias críticas para reflexionar sobre cómo poner en marcha procedimientos que, aunque provisorios y susceptibles, por tanto, de ser modificados, nos conduzcan a favor de la demolición de la desigualdad.
Partiremos, por tanto, de la reflexión sobre la democracia que realiza en su obra política Wendy Brown, La política fuera de la historia. Se mostrará cómo su pensamiento también arroja luz sobre las posibilidades democráticas que se abren al considerar la tarea política como una forma de subrayar las brechas del presente, identificando los efectos inquietantes y permanentes de las injusticias y estructuras de dominación no resueltas. Finalmente, explicitaré cómo la conjunción de estos ambos planteamientos, como distintas aproximaciones éticas a lo político, pueden considerarse complementarias y resultar un aporte crítico decisivo a la filosofía política contemporánea, en concreto al feminismo y a la construcción de una teoría y una cultura crítica feminista. La reflexión sobre cuál es el valor y la función de la filosofía política en tiempos de desafección democrática, con respecto a la justicia, sobre todo, es el motivo principal por el cual la recuperación de la teoría de la responsabilidad de Young y la reflexión de Brown sobre la democracia se convierte en parte constitutiva de lo que será mi propuesta final. Así pues, desde la perspectiva crítica que ofrece una filosofía política orientada a disminuir la desigualdad y a construir un espacio público que asegure unas condiciones legítimas y seguras de existencia, se tomarán ambos planteamientos para desarrollar esta propuesta. ¿Centrada en qué? Pues en mostrar desde dónde podemos activar hoy un pensamiento político y repolitizar el espacio público para que éste sea habitable por todas y libre de violencia. Es desde ahí, desde donde la visión panorámica de la filosofía puede fomentar nuevos modos de organizar la vida social, política y cultural. Porque si bien la filosofía pretende describir la realidad radical y auténtica del ser humano, hoy más que nunca ha de trabajar en la tarea de revelar cómo las diversas formas de violencia y las distintas experiencias vitales en los espacios privados y públicos de las mujeres mantienen una misma condición estructural, la discriminación. Por ello, y haciéndonos eco de que lo privado es necesariamente político, es importante destacar la urgente labor que la filosofía política ha de llevar a cabo. Labor que remite, primero, a evaluar los mecanismos inherentes a las injusticias de género en el contexto democrático. Y luego, segundo, a repensar la distancia entre los principios de intervención política y las fuerzas y dinámicas propias de la facticidad. Ver de qué forma se relacionan género, espacio público y democracia nos ofrece el marco hermenéutico desde el cual pensar hoy lo político. Para Nietzsche, si bien la democracia puede tener cierta funcionalidad histórica provechosa, es sin duda un desencadenamiento de debilidades. Así, mientras que todo lo vivo tiene que crecer, ampliar su poder, incorporar en sí fuerzas ajenas, las instituciones liberales socavan la voluntad de poder y elevan la nivelación a moral, empequeñecen. Esta intuición nietzscheana, como ha observado Brown, se ha materializado en el actual impasse de lo político, cuya manifestación más evidente es la caída de los referentes de la modernidad y la autorreferencialidad del pensamiento crítico en un contexto donde las comunidades son artificiales, líquidas, frágiles. Si nos planteamos la pregunta acerca de si es posible revalorizar los fundamentos éticos de la democracia nuevamente desde la teoría política, tanto de Brown como de Young, nuestra propuesta responde afirmativamente y nuestro objetivo será articular cómo. En la reflexión browniana sobre lo político se establece una diferencia crucial para comprender la relación ambivalente entre teoría y política. La teoría, al convertir la vida política en su objeto de estudio, se aleja del ejercicio práctico y del carácter vivencial de la dimensión política, distancia que a su vez le permite establecer una mirada crítica, evaluadora de los términos que definen sus objetos de investigación. Es decir, mientras que la teoría se abstrae de la vida política y por ello, señala Brown, es apolítica, la política es ateórica, porque el deseo de poder que la caracteriza está en tensión con el proyecto teórico de creación de sentido. Sin embargo, ambas están estrechamente vinculadas en la medida en que el poder discursivo propio de la teoría afecta y opera en la realidad social y política. Así se comprenderá la importancia de la normatividad reconocida, dado que si bien los efectos de la crítica deconstructivista pura ayudan a purificar constantemente la relación entre aplicabilidad ideal, que es el ámbito teórico, y efectividad real, el ámbito práctico, también esta, llevada hasta sus últimas consecuencias, puede contraer la eliminación de toda posible orientación, dejando que predomine la inercia.
Sin embargo, ¿qué inercia? Una inercia que, aunque se presente como una pérdida axiológica absoluta, a lo que responde, como detectó Nietzsche, es más bien a una transvaloración de la enunciación formal de los valores y a una perpetuación de los existentes. Lo que sucede si las democracias liberales tardomodernas abandonan la labor propia de la filosofía política de búsqueda y formulación deliberada y reflexiva de algún principio, lo que ocurre es que, dada la imbricación de las democracias con el capitalismo, ocupará este lugar los principios que sí que se encuentren definidos. Ante el amorfismo, la carencia de fines y propósitos políticos claros, siempre hay un conjunto de valores que introducen de manera subrepticia fuerzas marcadamente no democráticas, aquellos principios históricamente disponibles, de mercado, patriarcales, racistas, aporofóbicos, etc. De ahí la recuperación de la propuesta browniana de considerar un nuevo modo de presentar la relación entre teoría y política, precisamente porque a partir de la afirmación y el reconocimiento de la cualidad no teórica de la política, esto es, la resistencia de la vida política a la teoría, es posible comenzar a desplegar acciones divergentes, objetivos y estrategias parciales que consigan resignificar de forma concreta y específica cómo se incardinan las prácticas sociales en el espacio público. Se trata de conjugar el momento de la participación con el de instancia crítica que ofrece la teoría en la acción política. De esa manera, nos incita a tener un debate constante con los retos que presenta el trinomio género, espacio y democracia. Jung, por su parte, se centra en desenmascarar las líneas de fuerza que sostienen y alimentan la desigualdad real y su normalización. Esto es, se dirige hacia la raíz de la estructura social, la estructura como objeto primario de justicia que permite identificar el sesgo característico de las políticas neoliberales. Desde el plan de acción colectiva, que tiene como eje central la responsabilidad relativa a la injusticia estructural, es crucial tomar conciencia de que la injusticia implica necesariamente cierto tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque, como indica Jung, el hecho mismo de juzgar que una situación es injusta supone la admisión de que su causa es humana. Esto es, implica asumir la contingencia característica propia de la arbitrariedad de la decisión. Es fruto del ámbito humano. Acarrea, por tanto, la aceptación de que la situación podría ser de otra manera, cosa que impulsa la actividad transformadora a través de la responsabilidad política, capaz de crear políticas públicas que orienten la realidad social hacia una justicia buscada, orientada, determinada. El espacio público como espacio político democrático no puede ser territorio del ejercicio del poder patriarcal. Una vez desmantelado el formalismo universalista del liberalismo, la fuerza política de la teoría es necesaria para que puedan surgir reivindicaciones específicas y para que las mujeres puedan movilizarse y conseguir cuotas de poder para impulsar una transformación social necesaria. El espacio público es el territorio común de la ciudad donde todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a circular libremente, a estar. Es un lugar de encuentro, de socialización y diálogo donde se concreta la cosa pública, que es para todos. Como dice Valcárcel, en este tipo de espacios se espera que no existan restricciones explícitas de acceso para nadie. Ahora bien, dicho espacio no es neutro, sino que es donde se escenifican de manera más evidente las múltiples discriminaciones y abusos ejercidos contra la mujer. Los relatos particulares de las mujeres, en los que se describen sus vivencias, constituyen instancias interpretativas ineludibles. ¿Por qué? Porque nos sirven para discernir críticamente las necesidades reales de las mujeres y la importancia de la educación feminista. Las experiencias de desigualdad y violencia vividas adquieren a este respecto un valor fundamental, puesto que es a partir de su expresión compartida, desde donde, como método de descubrimiento de los aspectos valorativos y necesidades normativas, se pueden someter a un ejercicio ético-reflexivo para impulsar el cultivo de habilidades cívicas, democráticas y evitar el empobrecimiento de esta experiencia de las mujeres en los espacios públicos. La forma de entender la política que presenta Jung es muy útil para nuestro objetivo, porque la política incluye la acción del Estado, pero no se reduce a ella. Somos conscientes de que en numerosas ocasiones la única forma de que los actores sociales organicen una acción colectiva para reparar la injusticia es mediante las instituciones del Estado. Sin embargo, deberíamos entender las instituciones del Estado como instrumentos de mediación para la acción coordinada de quienes ya comparten la responsabilidad de esas estructuras, de su formación.
Poner en marcha procesos de apropiación segura del espacio público solo es posible si numerosos y diversos actores de diferente posición dentro de las estructuras sociales trabajan de forma corresponsable. Porque contribuir a una democratización de los espacios públicos, intensificando la participación paritaria y segura a través de formas democráticas y comunitarias, es contribuir a disminuir la violencia de género urbana y hacer de lo público una casa nuestra propia, habitable. Hay que reconocer la urgencia de reformular la relación entre teoría y acción política, a la par que comprender, como nos ilustra Brown, su distancia, pues objetivos prioritarios como derrocar los mitos sobre la responsabilidad, incentivar formas de acción colectiva inclusivas y participativas y construir nuevos modos humanos cívicos de ser, convivir y relacionarse en el espacio público pueden verse cumplidos desde la conjunción de ambos enfoques. Para ello, Brown y Young nos permiten comprender de una manera más precisa la conexión existente entre género, espacio, responsabilidad, justicia y acción colectiva, y entablar con ello procesos dirigidos al desarrollo social. La democracia, en tanto que marco, debe devolverle a la condición urbana su primer sentido, contribuyendo a eliminar de forma progresiva las desigualdades estructurales que erosionan e imposibilitan que la justicia se dé y a transformar los espacios públicos en lugares cívicos y feministas. Muchas gracias.